Buenos días, mis hermanos. Damos gracias al Señor por estar aquí hoy. Y hoy tengo un mensaje que he estado meditando durante unos días para llevarles este día domingo, este día en el cual continuamos como congregaciones en el tiempo de confinamiento. Y quiero pedirle a mis hermanos que vayan conmigo al Evangelio de Marcos, en el capítulo 6 del Evangelio de Marcos. Marcos capítulo 6. El Evangelio es Mateo, segundo Evangelio es Marcos. Y lo que quiero hablar hoy es un tema que creo que es importante para nosotros como congregaciones y como cristianos. Es el poder que tiene el no creer. Dice así la palabra del Señor en Marcos, Evangelio de Marcos, capítulo 6. Leeremos a partir del versículo 1. Salió Jesús de allí y vino a su tierra, y le seguían sus discípulos. Y llegado el día de reposo, comenzó a enseñar en la sinagoga, y muchos, oyéndole, se admiraban y decían, ¿de dónde tiene estas cosas? ¿Y qué sabiduría es esta que le es dada? Y estos milagros que por sus manos son hechos. ¿No es este el carpintero, hijo de María, hermano de Jacobo, de José, de Judas y de Simón? ¿No están también aquí con nosotros sus hermanas? Y se escandalizaban de él. Mas Jesús les decía, no hay profeta sin honra sino en su propia tierra, y entre sus parientes, y en su casa. Y no pudo hacer allí ningún milagro, salvo que sanó a unos pocos enfermos poniendo sobre ellos las manos. Y estaba asombrado de la incredulidad de ellos, y recorría las aldeas de alrededor enseñando. Hasta aquí hemos leído. Vamos a tener una breve oración. Bendito Dios, venimos delante de ti en el nombre de Jesús, para darte las gracias por la oportunidad, mi Dios, de poder hablar de tus cosas. Queremos pedirte, Señor Jesucristo, que tú, mi Dios, nos ilumines con tu entendimiento y con tu conocimiento, y permita, Señor, que la palabra de hoy entre en nuestras vidas, en nuestros corazones, Señor. Pedimos que las meditaciones de nuestro corazón y los dichos de nuestra boca sean agradables a ti. En el nombre de Jesús. Amén. En estas épocas de dificultad, todos queremos escuchar una palabra de aliento, una palabra que traiga consuelo, que traiga ánimo a nuestras vidas. Y yo quiero empezar por aquí para, para que vayamos a este tipo de mensaje, un mensaje de aliento, un mensaje de confort, un mensaje de ayuda, un mensaje de fe. Esta porción que está en Marcos recoge la segunda visita del Señor Jesús a el pueblo donde él se había criado, el pueblo de Nazaret. Sabemos bien la historia que el Señor Jesús nació en Belén, pero José era o tenía su negocio y vivía en Nazaret. Y allí también vivía María, la madre del Señor Jesús. Y el Señor Jesús viene, según dice aquí en Marcos capítulo 6, versículo 1, viene a su tierra. Este era su lugar, este era el terruño de él. Aquí había vivido una gran parte de su infancia y de su juventud. Si nosotros sacásemos unas cuentas así ligeras por encima, diríamos que el Señor Jesús tiene que haber vivido en la pequeña ciudad de Nazaret alrededor de unos 25 años. Un poco más, un poco menos. No conseguimos ninguna referencia de Nazaret en el Antiguo Testamento. Tenemos que ir en el Nuevo Testamento a conocer Nazaret. Y ahí es donde empezamos a escuchar de esta región, esta aldea, esta pequeña ciudad que está enclavada en Galilea. Allí pasa el Señor Jesús gran parte, como he dicho, de su vida y probablemente allí es donde aprende, con toda seguridad, aprende el oficio de carpintero, el oficio
de trabajar con las manos, el oficio, algunas personas podrían decir, de albañil. Sí, bueno, un carpintero hacía muchas cosas, hacía de albañil, hacía de carpintería. En estas calles el Señor Jesús empezó a jugar con otros niños. Estas calles de esta pequeña ciudad de Nazaret tiene que haber recogido momentos de la vida del Señor cuando posiblemente iba junto con sus hermanos a recoger leña para el fuego, o cuando junto con sus hermanos iba a buscar agua al pozo, o cuando ayudaba en las tareas en la carpintería. Posiblemente esta aldea tendría unos 1000 y tanto de habitantes. Era de cierta importancia porque tenía una sinagoga. Y vamos a suponer que tuviese 1500 habitantes con algunas aldeas alrededor y posiblemente la única carpintería que había era la de José. Y allí estaría con toda seguridad el Señor Jesús. Estaría ayudando a reparar los aperos de labranza de esas personas que vivían allí. Posiblemente estaría también jugando con los hijos de muchos de los de esa aldea, de esa pequeña ciudad. También estoy seguro que con ellos subió a Jerusalén. Recordamos que en el Evangelio nos cuenta que él subió a Jerusalén y se quedó allí. Y su padre y su madre pensaban que iban con otros, posiblemente de esta misma ciudad pequeña, de esta pequeña aldea de Nazaret, hasta que volvieron al templo y le consiguieron disertando con los doctores de la ley. Esta era su gente, la gente de Nazaret, era su tierra, era su pueblo, era su ciudad, eran sus amigos. Allí había pasado su juventud. Salió Jesús de allí y vino a su tierra. Y le seguían sus discípulos. Como he dicho, esta es la segunda visita del Señor Jesús. La primera visita la conseguimos en Lucas capítulo 4, que vamos a ir aquí a Lucas un minuto. Acompáñenme a Lucas, que es el Evangelio que sigue. Lucas capítulo 4. Lucas capítulo 4. Había ido por la primera vez a su aldea, a Nazaret, justo después de que había sido bautizado y había terminado el tiempo en el desierto. Lucas capítulo 4, versículo 16. Vino a Nazaret donde se había criado, y en el día de reposo entró en la sinagoga, conforme a su costumbre, y se levantó a leer. Y se le dio el libro del profeta Isaías, y habiendo abierto el libro, halló el lugar donde estaba escrito: El Espíritu del Señor está sobre mí, por cuanto me ha ungido para dar buenas nuevas a los pobres. Me ha enviado a sanar a los quebrantados de corazón, a pregonar libertad a los cautivos y vista a los ciegos, a poner en libertad a los oprimidos, a predicar el año agradable del Señor. Y enrollando el libro, lo dio al ministro. Estoy leyendo en Lucas capítulo 4, versículo 20 ahora. Y enrollando el libro, lo dio al ministro y se sentó. Y los ojos de todos en la sinagoga estaban fijos en él. Y comenzó a decirles: Hoy se ha cumplido esta escritura delante de vosotros. Y todos daban buen testimonio de él. Y estaban maravillados de la palabra de gracia que salían de su boca y decían: ¿No es este el hijo de José? Le conocían. Se había criado con ellos. Asistía a la congregación con ellos. Era de su gente y estaban maravillados. Decían: ¿de dónde puede venir esta sabiduría? Si este nunca ha ido a una escuela de teología, ¿de dónde puede venir este conocimiento? Este no es un rabí, este es el hijo del carpintero José. Él mismo es carpintero, como veremos que le llama en Marcos capítulo 6. Voy al versículo 23 otra vez de Lucas capítulo 4. Él les dijo: Sin duda me diréis este refrán: Médico, cúrate a ti mismo. De tantas cosas que hemos oído que se han hecho en Capernaum, haz también aquí en tu tierra. La fama del Señor Jesús ya le precedía. Cuando le vieron sentado en la sinagoga, cuando había dado ya la lectura al libro de Isaías, todos tenían en mente y sabían
que éste había hecho grandes cosas en Capernaum. Versículo 24. Y añadió, de cierto os digo que ningún profeta es acepto en su propia tierra. Ruego, mis hermanos, que subrayen ese versículo 24. Y en verdad os digo que muchas viudas había en Israel en los días de Elías, cuando el cielo fue cerrado por 3 años y 6 meses, y hubo una gran hambre en toda la tierra. Pero a ninguna de ellas fue enviado Elías, sino a una mujer viuda en Sarepta de Sidón. Y muchos leprosos había en Israel en tiempo del profeta Eliseo, pero ninguno de ellos fue limpiado, sino Naamán el sirio. Qué interesante. Todos estaban escuchando a Jesús, el hijo del carpintero, del cual habían escuchado también que había hecho grandes cosas en Capernaum. Y observen esto. Al oír estas cosas, versículo 28. Al oír estas cosas, capítulo 28, versículo 28, todos en la sinagoga se llenaron de ira, y levantándose, le echaron fuera de la ciudad y le llevaron hasta la cumbre del monte sobre el cual estaba edificada la ciudad de ellos para despeñarle. Sus amigos de la infancia, su compañero de juego, aquellos que iban al taller de su padre, a la carpintería de su padre, para arreglar los aperos de labranza, para pedir la reparación de una puerta, para pedir posiblemente alguna que otra cosa, querían matarlo, querían despeñarlo, porque no creían en él. Qué poderoso es el poder de la incredulidad. Todos estamos hablando en estos momentos que necesitamos fe. Todos estamos hablando en estos momentos que no hay cosa más importante que pueda haber para nosotros sostenernos en medio de la tribulación que la fe. Porque la fe es poderosa, pero a veces dejamos de lado y obviamos el poder que puede tener la incredulidad. Volvamos por favor al capítulo 6 del Evangelio de Marcos. Vuelvo a leer ahora desde el versículo 1 del capítulo 6. Salió Jesús de allí y vino a su tierra, y le seguían sus discípulos. Y llegado el día de reposo, comenzó a enseñar en la sinagoga, y muchos, oyéndole, se admiraban y decían, ¿de dónde tiene estas cosas? Esta era la segunda visita. Esta era la segunda vez que el Señor Jesús iba a su tierra. La primera vez habían querido matarlo. La primera vez él había dicho, aquí ustedes, delante de ustedes tienen el cumplimiento de esta porción profética de Isaías. La primera vez ellos habían escuchado de todas las maravillas que había hecho el Señor Jesús allí en Capernaum. Y el Señor Jesús va por segunda vez. Y se admiraban. Versículo 2. Se admiraban y decían, ¿de dónde tiene estas cosas? ¿Qué sabiduría es esta? ¿De dónde le ha vuelto a sacar? Volvían a caer en las mismas preguntas, en el mismo tipo de pensamiento, en la misma manera de interrogarse ellos mismos con respecto a algo que no podían creer, que no querían creer acerca de el Señor Jesús. Y usted ve en el versículo 3. ¿No es este el carpintero? En la primera visita decían que era el hijo de José. Ahora ya le habla el carpintero, ya lo sitúan, ya lo están poniendo posiblemente un poco más abajo. Ya le dicen, ¿cómo es posible que un carpintero vaya a hacer esto? Le estaban poniendo una camisa de fuerza al Señor Jesús, hijo de María. Algunos dicen que dice hijo de María porque probablemente ya José había muerto, pero otros dicen que si hubiera dicho hijo de José era elevarlo de categoría. Por ende dicen hijo de María. 30 años atrás, en aquel pequeño pueblo, se sabía que una virgen sin casarse había quedado embarazada, María. Hijo de María era una forma peyorativa de hablar acerca del Señor Jesús. Hijo de María era una manera de hablar del Señor Jesús que probablemente no era la mejor.
Era una manera de hablar mal del Señor Jesús, aquel que seguía haciendo milagros, porque cuando dice aquí en el versículo 1 del capítulo 6 que le seguían sus discípulos, era mucho más que esos 12. Porque si ustedes van al capítulo 5 del Evangelio de Marcos, ¿eh? En el versículo 24 del capítulo 5 está allí mismo, simplemente tienen que ir al lado y leer. Dice, fue pues con él y le seguía una gran multitud y le apretaban. A donde iba el Señor Jesús, ya la gente le seguía. Probablemente a Nazaret también iba el Señor Jesús, sus discípulos y todo aquel séquito de personas que le seguían. Esta era su segunda visita. Voy al versículo 3 otra vez. ¿No es este el carpintero hijo de María, hermano de Jacobo, de José, de Judas y de Simón? Empezaron a hablar otra vez de toda su familia. ¿No están aquí también con nosotros sus hermanas? Se escandalizaban de él, no podían creer, no querían creer. Jesús les decía, le volvía a decir lo que le había dicho en la primera oportunidad. No hay profeta sin honra, sino en su propia tierra, y entre sus parientes y en su casa. Y no pudo hacer milagro. No pudo hacer ningún milagro allí en su pueblo. La incredulidad de ellos era tan grande que impedía que el Señor Jesucristo hiciera milagros. Leamos, versículo 5. Y no pudo hacer allí ningún milagro, salvo que sanó a unos pocos enfermos, poniendo sobre ellos las manos. Y el versículo 6, por favor, subráyenlo, mis hermanos. Dice así, y estaba asombrado de la incredulidad de ellos. Solamente 2 veces en la Escritura aparece que asombramos al Señor Jesús. Al Señor Jesús, al Hijo del Dios Altísimo, el que conocía todas las cosas, el que sabía todas las cosas, el que podía ver el futuro. Está asombrado, está maravillado, está estupefacto. Se queda de una pieza, de una piedra, atónito, asombrado. Hay que ver el tamaño de la incredulidad para asombrar al mismísimo Hijo de Dios. La palabra allí, asombrado, vuelve a aparecer otra vez. Cuando aparece 33 veces en los evangelios, vuelve a aparecer por segunda vez en otro evangelio y siempre relacionado con la fe. Este asombrado que estamos leyendo aquí, que deja al Señor Jesús, el que todo lo sabía, en el cual habitaba corporalmente la plenitud de la deidad, queda estupefacto, maravillado por la incredulidad de ellos. ¿Qué poder puede tener la falta de fe? ¿Qué poder puede tener la incredulidad que el mismo Hijo de Dios queda asombrado? La segunda vez que conseguimos esta palabra también relacionada con la fe está en el Evangelio de Mateo, en el capítulo 8. Vayan mis hermanos, por favor, al capítulo 8 de Mateo. Capítulo 8 de Mateo. Vamos a leer a partir del versículo 5. Mateo capítulo 8 a partir del versículo 5. Volveremos a encontrar esta palabra, asombro, de parte del Señor Jesús, maravillado de parte del Señor Jesús, otra vez, en el contexto de la fe, en Mateo capítulo 8, y vamos a leer del versículo 5. Entrando Jesús en Capernaum, ojo con esto, Capernaum era una ciudad absolutamente entregada a la incredulidad. ¡Ay de ti, Corazín! ¡Ay de ti, Capernaum! El Señor llora también sobre esta ciudad de Capernaum, reprende su incredulidad. Y allí conseguimos en Capernaum al Señor Jesús entrando. Y cuando está entrando a Capernaum viene un centurión romano, un hombre gentil, un hombre que no había nacido voy a usar esta palabra, en el cristianismo. Un hombre que desconocía a Jehová, al Dios de Israel, que no era judío. Pero observemos lo que hace este hombre. Entrando Jesús en Capernaum, vino a él
un centurión rogándole, versículo 5, capítulo 8, y diciendo, Señor, mi criado está postrado en casa, paralítico, gravemente atormentado. Algunos creen que haya sido un accidente. Nadie tiene un siervo paralítico. Este siervo o tuvo una gran enfermedad o tuvo un accidente, pero estaba grandemente atormentado. En Lucas nos habla de los dolores que él tenía. Y Jesús le dijo, yo iré y le sanaré. Aquí empezamos a ver el poder de la fe. Si en el otro lado, en Marcos, estábamos viendo el poder de la incredulidad que impedía que Dios actuara, aquí vemos el poder de la fe de este centurión. Y Jesús le dijo, yo iré y le sanaré. Respondió el centurión y dijo, no, no vengas. No es necesario que vayas, Señor. Yo reconozco la autoridad tuya como Dios. Yo reconozco que tú, simplemente con decir la palabra, mi siervo va a sanar. En estas fechas de declaraciones de fe, de atar, de desatar, yo creo que esto es un acto de fe que sobrepasa a todas aquellas cosas que hemos visto que deforman la estructura, el conocimiento, la verdad de la fe. Este no ató, este no declaró, este simplemente creyó y confió en el Señor Jesús. Y le dijo, versículo 8, respondió el centurión y dijo, Señor, no soy digno que entre bajo mi techo, solo di la palabra y sanará. Vamos al versículo 10. Dice, al oírlo Jesús se maravilló. La segunda vez que escuchamos la misma palabra, se asombró, se quedó estupefacto. No se esperaba esto. No se esperaba esto el Señor Jesús. ¿Qué hay aquí que asombra al mismo Dios? ¿Qué hay aquí que deja al Señor Jesús, como lo dejó en Marcos, asombrado, maravillado por la incredulidad? ¿Qué hay aquí? Aquí hay una fe. Si en Marcos hay una falta de fe, aquí en este centurión hay una fe increíblemente profunda. Sigamos leyendo, versículo 10. Al oírlo Jesús se maravilló y dijo a los que le seguían, de cierto os digo, la palabra ahí es amén, amén, amén. Digo amén que ni aún en Israel he hallado una fe como esta. Ay, hermano, mi hermana que me escuchas hoy, que luchamos por tener una fe, que leemos sobre la Escritura y no nos damos cuenta que la fe está al alcance nuestro. La fe está en conocer al Hijo de Dios, en reconocer su autoridad sobre nuestra vida. Cuando nuestros deseos, nuestras acciones, nuestra voluntad intersectan, se unen con la voluntad de Dios, con el deseo de Dios, con los planes de Dios en nuestra vida, allí estamos actuando nosotros con fe. Este hombre vino, mandó, dice otro evangelio, le rogó al Señor. Sabía que el único recurso para sanar a su siervo era el recurso de la fe. Si bien es cierto que en Marcos capítulo 6 la incredulidad era tal que frenaba la mano de Dios, aquí en este versículo la fe, la confianza en creer, en descansar en las promesas de Dios, en estar seguro que Dios podía sanar a este hombre paralítico, postrado, sufriendo de dolores, era de tal magnitud que el mismo Señor Jesús se maravilló. Preguntó, ¿cómo es tu fe? ¿Cómo es mi fe? Yo creo que vayamos ahí mismo al Evangelio de Mateo. Vamos a Mateo 17. Vamos a Mateo 17 para que veamos nuestra fe cómo tiene que ser. Esta es la porción conocida y famosa, muy predicada de la fe como un grano de mostaza. ¿Cuántas veces nosotros no evaluamos
el tamaño, la dimensión y la magnitud de nuestra fe. Miramos la fe de otros y decimos, oye, me gustaría tener una fe como la que tiene el hermano tal o la hermana tal. Cuando esta fe está simplemente al alcance de tu mano. La fe es el conducto que nos lleva de lo natural a lo sobrenatural, que acerca al Dios Todopoderoso a nuestra vida. Y esto parte de reconocer un principio muy sencillo. Evangelio de Mateo, capítulo 17, versículo 14. Cuando llegaron al gentío, vino a él un hombre que se arrodilló delante de él diciendo, Señor, ten misericordia de mi hijo. Este, al igual que el centurión, pide misericordia. Que es lunático y padece muchísimo porque muchas veces cae en el fuego y muchas en el agua. Lo he traído a tus discípulos, pero no le han podido sanar. Y respondiendo Jesús les dijo, oh generación incrédula y perversa. La perversión, la incredulidad, mis hermanos, van juntas. Cuando tú no crees, cuando tu fe no está basada en el Hijo de Dios, hay algo que el mismo Señor habla, dice que hay una perversión junto con una incredulidad. Te lleva a ser inefectivo. Ojo con esto, inefectivo, porque no has creído de la forma en la cual tienes que creer. Tienes que pedir la fe de parte del Señor, de parte de Dios. Marcos nos da algo que nos dice por qué esta fe tenemos que pedirla al Señor Jesús. Vamos a Marcos capítulo 9, el Evangelio siguiente. Marcos capítulo 9. Marcos capítulo 9. Allí nos cuenta algo Marcos muy interesante. Es la misma historia, el mismo padre, el mismo joven. El versículo 23. El Señor Jesús recibe a este padre pidiendo por el hijo que no había sido sanado por los discípulos. Y el Señor Jesús dice, generación incrédula y perversa. La perversión nace de la incredulidad y la perversión, como hemos hablado, van unidas. Y aquí está una clave importante. Versículo 23. El Señor Jesús le dice, Marcos 9:23, si puedes creer, al que cree todo le es posible. Y miren lo que dice el Padre. Creo, ayuda mi incredulidad. Mi hermano, mi hermana, si usted y yo también, he tenido grandes situaciones en mi vida en las cuales he pedido a Dios que ayude en mi incredulidad, que me quite mi incredulidad. Si usted y yo vamos al trono de la gracia y pedimos que Dios nos ayude en nuestra incredulidad, que quite del medio la incredulidad, entonces tendremos una fe como una semilla de mostaza. Volvemos al Evangelio de Mateo. Vamos a leer el versículo 20 del capítulo 17. Le preguntan los discípulos, ¿por qué nosotros no pudimos echar fuera a este demonio? Está hablando del demonio que tenía el jovencito. Los discípulos estaban con el Señor. Este demonio sale porque el padre del niño le dice al Señor Jesús que quiere creer, que le dé fe. Ayuda a mi incredulidad. Leamos el versículo 20 del capítulo 17. Jesús le dijo, por vuestra poca fe, porque de cierto os digo que si tuvierais fe como un grano de mostaza, A ver, mis hermanos, qué interesante, el grano de mostaza es muy pequeñito. Y cuando se siembra ese grano de mostaza, como hemos escuchado en otras porciones del Evangelio y hemos leído todos,
Dice que se da un gran árbol. Podríamos estar hablando de un árbol de buenas dimensiones. Mi hermano, no es la dimensión de tu fe, es la vida que está dentro de la semilla lo que va a hacer que tu fe crezca. El que tiene el Hijo tiene la vida. Cuando verdaderamente le pedimos al Señor que nos dé una semilla como un grano de mostaza, lo que estamos pidiendo en realidad y lo que debemos pedir al Señor es que nos dé esa vida que está ahí dentro de esa semilla, ese potencial que solamente Él puede dar. Y cuando esa vida que está ahí dentro de esa semilla se manifieste y empieza a cambiar nuestra vida, sobrepasa cualquier incredulidad que hayamos tenido y podemos empezar a vivir una vida abundante. Quiero terminar con esto, mis hermanos. Tu fe y mi fe necesita conocer al Hijo de Dios. Tu fe y mi fe necesita una relación verdadera con Jesús. Tu fe y mi fe necesita pedirle a Dios que ayude a nuestra incredulidad, como hizo el padre de este joven. Tu fe y mi fe necesita tener la vida que está dentro de esa semilla. Esa vida que va a transformarnos a nosotros, va a transformar la vida de muchos, porque a través de esa fe podemos hacer cosas increíbles, dejando de lado la perversión. Aprovechemos, mis hermanos, estos días que tenemos en nuestras casas y pidamos a Dios que nos dé una fe del tamaño de una semilla de mostaza. La fe no es más que creer a Dios, creer en Dios, creer en sus promesas. Eso fue lo que durante el ministerio el Señor Jesús quería enseñarnos. Quería enseñarnos que confiásemos en Dios. Quería enseñarnos que actuáramos cada día creyendo en las promesas de Dios. Vamos al Salmo 46, el salmo que ha leído al principio de este culto de hoy nuestro hermano. Cuando tenemos una fe como un grano de mostaza, cuando la vida que hay dentro de esa fe va creciendo en nosotros, no solamente le podemos decir al monte, a los problemas, a las situaciones, a las adicciones, a cualquier cosa que nos tenga a nosotros presos, quítate de allí, vete al medio del mar, sino que por medio de esa fe, queridos hermanos, que viene de Dios, esa fe únicamente puede venir de Dios. Usted y yo no podemos producir fe. La fe es algo que nos da Dios. Nos da esa semilla con esa vida adentro. Cuando tenemos esa fe, estamos perfectamente confiados, estamos perfectamente tranquilos, estamos perfectamente sosegados, tenemos la paz que viene de Dios. Y no importa lo que esté aconteciendo, mis hermanos. No importa la dificultad que estemos viviendo, cuando estamos reposados en esa fe que va creciendo poco a poco, porque esa vida se va manifestando en la vida de nosotros, podemos entender la profundidad de este salmo. Salmo 46, versículo 1. Dios es nuestro amparo y fortaleza. Es Dios, es Dios. Nuestro pronto auxilio en las tribulaciones. No temeremos, aunque la tierra sea removida y se traspasen los montes al corazón del mar, aunque bramen y se turben sus aguas y tiemblen los montes a causa de su braveza. Versículo 10. Estad quietos y conoced que yo soy Dios. Esta semana, hermano, hermana, que me escuchas, desecha la perversión de la incredulidad. La incredulidad impide que la vida de Dios se manifieste completamente, que los milagros operen en tu vida. El Señor se maravilló por la incredulidad de aquellos que le conocían,
de pequeños, que sabían que había hecho milagros por 2 veces. Fue allí, les habló, les enseñó, pero la incredulidad era tan grande que él se maravilló. Se maravilló el Señor Jesús por la fe sencilla de uno que reconocía la autoridad de Jesús, que sabía que ni siquiera tenía que ir el Señor Jesús a sanar, sino con que dijera la palabra, allí estaba. La fe que está contenida en la semilla es la vida que está contenida allí. Y esa fe únicamente puede venir cuando la pides a Dios, cuando tienes una relación con Jesús, nuestro Señor y nuestro Salvador. Vamos a finalizar con una oración. Y les pido a mis hermanos, mis hermanas que están escuchando este mensaje hoy. Recuerda, la semilla contiene la vida, el potencial. Y la vida y ese potencial viene únicamente cuando vas al trono de la gracia. Obtienes el socorro. Le pides a Dios que ayude en tu incredulidad. Yo estoy seguro que cuando salgamos de toda esta situación, nuestra fe se verá fortalecida. Será mucho más grande que un grano de mostaza. Llevaremos a nuestras congregaciones adelante, a nuestros hermanos adelante. Seremos capaces de salir a predicar el Evangelio. Apartaremos la incredulidad de nuestra vida. Amén. Vamos a orar. Señor, te damos las gracias porque tú eres bueno y porque tu misericordia es para siempre. Te queremos pedir, Señor, que lo que hemos aprendido hoy se implante en nuestra vida. Que tú, Señor, pongas en nuestro ser esa semilla de mostaza, esa vida de fe que tú quieres. Porque tú eres nuestro amparo, Señor. Tú eres nuestra fortaleza. Tú eres nuestro auxilio en cualquier tipo de tribulación. No importa la que sea, Señor, no temeremos, porque tú estás con nosotros. Porque tú eres exaltado entre las naciones, Señor. Y porque nosotros, mi Dios, hemos creído en que tú eres nuestro refugio, en que tú eres nuestro Señor, en que tú eres nuestro Salvador. Te pido por las congregaciones en España. Te pido por esta situación que están viviendo, mi Dios, todas las iglesias, Padre, en el mundo. Te pido por los pastores, por los que predican, Señor. Y te doy gracias porque tú, Señor, eres bueno, porque tu trono es eterno y porque tú eres Dios sobre todas las cosas. En el nombre de Jesús. Amén.